que cuando estamos trabajando con una solución multidimensional, tenemos que elegir cuál va a ser el modelo de almacenamiento físico para la aplicación. Entonces, dentro de ese modelo de almacenamiento físico, ¿qué es lo que vamos a tener que estar eligiendo? Primero, el primer concepto es qué tipo de almacenamiento físico vamos a utilizar, cómo lo vamos a diseñar, y después vamos a introducir un concepto que está relacionado con las bases de datos multidimensionales, que igual tenemos asociado un tutorial para poder hacer la parte práctica de este tema, que es específicamente el particionamiento. ¿Cómo vamos a poder hacer el particionamiento de las bases de datos relacionales o el particionamiento de las bases de datos multidimensionales, específicamente en SQL Server? Entonces, ¿qué es lo que nosotros tenemos? Tenemos que, cuando estamos analizando el almacenamiento en las bases de datos multidimensionales, tenemos que elegir cuál va a ser la arquitectura que está detrás, que es precisamente lo que nosotros vamos a tener usualmente. Vamos a tener un Data Warehouse, donde este Data Warehouse puede estar en SQL Server, puede estar en Oracle, puede estar en DB2, puede estar en Teradata. Y ahí, por ejemplo, con herramientas tales como Integration Services, nosotros podemos integrar esa información y llenarla. Usualmente, ¿qué es lo que vamos a hacer? AdventureWorks, que es el ejemplo que nosotros seguimos, es un Data Warehouse que se podría alimentar de archivos planos, de archivos Excel, de bases de datos Oracle, y que los podemos cargar a través de Integration Services. También vamos a tener el Analysis Services, que nos va a generar las distintas opciones de poder consultar los datos, herramientas de inteligencia de negocios, de Excel, de Scorecard, de Reportes, etc. Entonces, ¿qué es lo que va a hacer? Nosotros queremos optimizar este Data Warehouse. A la hora de optimizar, ¿qué significa? Estoy hablando de optimizar desde el punto de vista de almacenamiento. Entonces, en ese punto de almacenamiento vamos a tener que utilizar qué modelo vamos a estar trabajando. Dentro de esos modelos, ¿qué es lo que vamos a estar trabajando? ¿Qué es que nosotros podemos generar particiones dentro de todo lo que serían los datos relacionales? Las particiones dentro de los datos relacionales lo que nos van a poder hacer es acelerar el Data Warehouse. Entonces, eso es lo que nosotros queremos estar utilizando. El particionamiento de la base de datos relacionales la vamos a ver más adelante, porque es importante. Recuerden que tenemos un Data Warehouse y nosotros queremos optimizar ese desempeño, optimizarlo por distintas razones. Usualmente es para que se cargue más rápido, para que pueda para que se pueda estar utilizando eso. Pero antes de entrar a la parte de particionamiento, tenemos que recordar algo importante. Cuando estamos trabajando con los cubos y bases de datos OLAP, específicamente con SQL Server, nosotros tenemos que recordar que existen dentro de las bases de datos multidimensionales diferentes arquitecturas. Por ejemplo, las bases de datos de OLAP, para mostrar la información y almacenar la información de los cubos y de las agregaciones, precisamente, existen varios modelos. En este caso son 3 modelos de almacenamiento. Dentro de estos modelos de almacenamiento tenemos el primer modelo de almacenamiento, que sería el MOLA, que es un modelo propietario de cada herramienta de almacenamiento de información en bases de datos propiamente multidimensionales. Y toda la información de agregaciones se guarda dentro de una base de datos multidimensional. Usualmente las bases de datos multidimensionales están optimizadas para manejar gran cantidad de información y poder agregar la información muy rápido. Están optimizadas para eso. La otra, entonces, ¿qué es lo que tenemos? La base de datos MOLAP, que son las bases de datos multidimensionales completamente. Tenemos las bases de datos ROLAP, en donde lo que se hace es de que la información de las agregaciones se guarda
específicamente y todos los detalles se van a guardar en una base de datos relacional. Entonces tengo una base de datos, un motor relacional como SQL Server puro, con tablas, donde ahí están todas las agregaciones. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Una base de datos rollup usualmente va a ser más lenta almacenando y procesando la información que la base de datos multidimensional, ¿verdad? Porque es importante tenerlo en cuenta. Y en ese caso, ¿qué es lo que está dentro de lo que serían las bases de datos rollup? Cuando estamos utilizando el modelo rollup, todo lo que serían los detalles de la información, de las dimensiones, de los hechos y los detalles de las agregaciones que están guardadas en una base de datos relacional. Hay que recordar que las bases de datos rollup, esas sí están muy asociadas al concepto que se llama real-time OLAP. Cuando ustedes vean un real-time OLAP, usualmente está asociada a una base de datos rollup, porque es la que nos permite estar actualizando la información muy rápido. Sin embargo, hay penalización en el desempeño que se puede tener. La otra enfoque para las bases de datos multidimensionales es utilizar un modelo híbrido, donde en el modelo híbrido, como lo pueden ver acá, tenemos el cubo, pero en el cubo, en la base de datos multidimensional solo se guardan las agregaciones y los detalles se van a guardar en tablas relacionales. Esto va dependiendo del proveedor, digamos, dependiendo de la base de datos que ustedes utilicen. El modelo de híbrido puede ser que unos almacenen una información relacional, otra en las bases de datos multidimensionales. Específicamente, en el caso de SQL Server, uno tiene que elegir cuál es el modelo de información o el modelo de almacenamiento que va a utilizar para sus cubos. Entonces, ¿qué es lo que voy a tener? Podemos clasificar los distintos modelos por MOLAP, ROLAP y COLAP. Y además, dentro de esos modelos, ¿qué es lo que vamos a clasificarlos? Vamos a clasificarlos por latencia, o sea, cuánto es que tardan, las consultas, el procesamiento, cuánto tarda en procesar y el tamaño. Por ejemplo, si vemos aquí el análisis MOLAP, en el análisis MOLAP dice que la latencia es alta. ¿Por qué la latencia dice que aquí es alta? Porque cuando yo tengo un cubo que es MOLAP, para poder empezar ese cubo a servir a los usuarios, se tiene que procesar primero el cubo. Quiere decir que se tiene que cargar el data warehouse, después se tiene que empezar a decirle cubo, procésese. Eso lo que va a hacer es empezar a leer todas las tablas de hechos, todas las dimensiones y generar todas las agregaciones. Entonces, por eso dice que la latencia es alta. La latencia es qué tanto están desactualizados los datos. Por ejemplo, entonces, por eso es que existe el concepto de real-time OLAP. Si ustedes ven aquí, en el rollup, si lo calculamos, dice que la latencia es baja, ¿verdad? La latencia es baja. ¿Por qué? Porque los datos ya están ahí en la base de datos y es muy fácil que las herramientas transaccionales guarden directamente ahí. Entonces, si quiero saber el total de las ventas, solo hago un select contra la base de datos y hace el total de ventas por enero. Hago una agregación, un group by, ¿verdad? Para sacar las ventas por mes directamente contra la base de datos relacional. En cambio, si lo hago en el modelo MOLAP puro, ¿qué es lo que voy a tener? Tengo los datos de las ventas, pero para poder mostrárselo a los usuarios, primero tengo que procesar el cubo. Y usualmente, cuando estamos hablando de cubos, los escenarios normales es de que yo voy a tener una base de datos que el cubo va a estar procesando todos los días en la noche, o se va a estar procesando todas las semanas o todos los meses. Eso depende del negocio. Ya cuando ustedes empiezan a decir, no, yo quiero saber las ventas del último minuto, ya estamos hablando de otro tipo de soluciones. Incluso el real-time OLAP va a quedarse a veces muy corto. Entonces existen ahora herramientas de análisis en tiempo real. Dentro de las herramientas de análisis en tiempo real, la que más se acerca para hacer ese análisis es Stream Insight de SQL Server. Podemos ver que tenemos diferentes modelos. Vean que el MOLAP dice latencia, o sea, qué tan frescos son los datos, dice que es alta, porque usualmente no está en tiempo real. Pero las consultas contra ese cubo son rápidas.
Una vez que ya el cubo esté cargado. Una vez que el cubo está procesado, el MOLAP está optimizado para que las agregaciones que están precalculadas sean casi instantáneas. El problema que pasa ahí es que cuando yo estoy trabajando con base de datos MOLAP, yo tengo que saber cuántas agregaciones voy a calcular, ¿verdad? Que es específicamente que usualmente yo voy a querer de que cualquier combinación que haga el usuario de consultas ya estén precalculadas y se den instantáneamente. Si en una base de datos MOLAP la consulta ya está resuelta, el tiempo de respuesta es instantáneo. Pero si la consulta no está resuelta, o sea, es una combinación de ventas, vendedor y mes que no está precalculada, se tiene que calcular on runtime, en tiempo de ejecución, y ahí tarda un poquito más. El otro modelo que nosotros tenemos es, digamos, el procesamiento, que es rápido porque está pensado para eso. El tamaño puede ser mediano, aunque eso ya se está rompiendo. Digamos, ahora tenemos cubos de varios terabytes. Y las bases de datos multidimensionales pueden tener cubos de 2, 3, 5, 10 teras. Eso ya es normal. Después tenemos aquí el modelo rollup. El modelo rollup dice que la latencia es baja. La latencia va a ser baja, ¿por qué? Porque los datos, como le estaba diciendo, son alimentados por los sistemas transaccionales, ya están en la base de datos. Y si quiero saber el resultado de cuántas son las ventas para un mes, para un vendedor en particular, lo único que hago es un select con un group by. Pero este select contra el group by hace generalmente que las consultas sean lentas. ¿Por qué? Porque cada vez que el usuario va a hacer una consulta hacia el cubo, eso se ve reflejado o se ve traducido hacia un transact SQL que se tiene que ejecutar contra la base de datos. Entonces, si la base de datos es lenta, las consultas son lentas. Y cuando vamos a ver, ahorita vamos a ver más adelante, si nosotros vamos haciendo un tracing de los cubos, cada vez que un usuario selecciona algo, digamos desde Excel, en general por debajo se están generando un montón de consultas. Y si es contra una base de datos que no está optimizada para manejar esa serie de consultas, se comporta lento. Por eso se dice que es lento. Aunque ahora, como les digo, con SQL Server Denali y los Column Store Index, yo tendría consultas optimizadas para bases de datos relacionales grandes. Entonces, podría cambiarse aquí un poco el concepto. El procesamiento es lento y además el tamaño no es también grande. Digamos, me permite manejar bases de datos bastante grandes. Y después tenemos el HOLAP. El HOLAP, como lo ven, es una combinación entre las dos. ¿Por qué? Porque ciertos detalles los voy a tener en la base de datos multidimensional, las agregaciones los voy a tener en la multidimensional, en la relacional y multidimensional, combino. Entonces trato de sacar lo mejor de los dos mundos. Entonces, ¿qué es lo que vamos a estar viendo acá? Este tipo de almacenamiento yo lo puedo establecer directamente dentro de los cubos de SQL Server. Vamos a mostrarles acá solo un poco qué es este concepto. Aquí les estoy mostrando, digamos, el cubo de AdventureWorks, que es el cubo que viene de ejemplo con SQL Server. Y lo primero que podemos ver acá es que tenemos aquí el diseño de las tablas de hechos. Entonces, ¿qué es lo que está detrás de esto? Usualmente yo tengo que cargo la tabla de hechos, ¿verdad? Y la tabla de hechos tiene un montón de información, ¿verdad? Tienen información por año, tienen información por mes, etc. Y yo, para poder acelerar el procesamiento del cubo, puedo dividirlo en algo que se llama particiones. Eso, el concepto de particiones, lo vamos a ver ahorita más adelante, primero con la base de datos relacionales para ver el concepto, y después vamos a ver el concepto aplicado a los cubos. Lo que quiero mostrarles acá es precisamente algo que es que para cada tabla de hechos que yo tengo, ¿verdad? Yo puedo establecer en SQL Server el nivel
o el formato que voy a estar utilizando. Por ejemplo, yo le puedo decir, el default es de que va a utilizar MOLAP. Entonces yo le digo, este cubo va a utilizar el almacenamiento MOLAP. O va a utilizar un COLAP, o va a utilizar un real-time. ¿Ve qué dice aquí? MOLAP o real-time rollup. ¿Lo ven aquí? Digamos, en caso de SQL Server es solo seleccionar y mover este slider, ¿verdad? Para decirle qué tipo de almacenamiento quiere uno. Usualmente, lo ven aquí, aquí me está dando una advertencia. Por la forma en que está diseñado el cubo, no me permite hacer rollup, pero digamos, me permite, digamos, seleccionar aquí. Y yo voy a elegir cuál es el estilo que yo quiero de almacenamiento para este cubo. También, dentro de este cubo, yo puedo venir y habilitar caché, que ahorita lo vamos a ver, e igual diferentes opciones. Vamos, igual el almacenamiento lo puedo elegir acá. Déjenme, digamos, incluso yo lo podría hacer personalizado, ¿verdad? Que es la misma ventana, o el nivel está. Entonces ven de que yo puedo elegir, es muy fácil, puedo elegir en SQL Server cuál es el modelo de almacenamiento. La mayoría de las veces va a ser el almacenamiento multidimensional, el MOLAP, y que es el almacenamiento por default. Ustedes dicen file, new, cube y todo, siguen todos los wizards y al final lo que tienen es un cubo donde el almacenamiento es MOLAP, ¿verdad? Por default. Habla de consultar un cubo ya con el usuario. Sí, cuando un usuario se conecta al cubo, se conecta primero al Analysis Services, que es el servidor, elige el cubo que quiere y él empieza a hacer las consultas. A él no le aparece nada de detalle si es MOLAP, si es ROLAP, si es COLAP, no le aparece ningún detalle. Lo único que sí se podría notar es que si tenemos un ROLAP que no está optimizado, las consultas se van a mostrar más lentas que cuando tuviésemos un MOLAP. Igual cuando el MOLAP, que es algo que vamos a ver más adelante, uno determina cuál es el nivel de agregación. Si en el MOLAP el nivel de agregación precalculada no es suficiente, algunas consultas van a ser rápidas y otras consultas van a ser lentas. Ejemplo de la vida real, un cubo de 2 terabytes que nosotros vimos un día, ahí las consultas de repente un día estaban rápidas y al día siguiente estaban que tardaban 15 minutos. Y dicen, pero no cambiamos nada. Pero sí cambiaron algo, cambiaron las dimensiones, agregaron más datos de dimensiones, pero no se fueron a configurar el cubo para que calculara las agregaciones para esos nuevos elementos de dimensiones. Entonces, ¿qué es lo que pasaba? Cuando el usuario consultaba, no se encontraba la agregación precalculada, entonces la tenía que calcular en runtime. Y entonces lo que estaban haciendo era procesando el cubo de a pedacitos, por demanda, y eso hacía que era muy lento. Es más fácil decirle a SQL Server, procésalo todo. Entonces, ¿qué es lo que hicimos? Lo que hicimos fue, prácticamente, llegue hasta un nivel de agregaciones de 50%. Eso tardó alrededor de 18 minutos y pasamos con consultas de 15, 20 minutos a consultas que tardaban de 1 a 3 segundos. Fácilmente, con un pequeño clic. Eso era todo lo que había que hacer. Entonces ya, solución muy fácil, ¿verdad? Entonces eso es que hay que tomarlo en cuenta. Aquí, solo quiero mostrarles esta ventana para que quede claro. Solo quería llegar a esta ventana. Después me devuelvo a explicarles las otras opciones. Pero digamos, en esta ventana lo que estamos viendo es que para un cubo yo puedo determinar cuál es el nivel de agregaciones. Recuerden que el cubo tiene que estar precalculado. Todas las combinaciones de sumas, restas, todo tiene que estar precalculado. En una base de datos MOLAP, ¿verdad? En una base de datos multidimensional. En SQL Server uno determina cuál es la cantidad de agregaciones que ya están precalculadas.
Vean que aquí dice, tengo varias opciones. La primera opción que es que me dice, recuerden que esta es una base de datos MOLAP que va a requerir espacio. Entonces dice, yo quiero guardar 100 megas. Entonces yo quiero que cuando él empiece, cuando estoy calculando el cubo, va a empezar a precalcular todas las combinaciones posibles que tiene el usuario y a poner las agregaciones, la suma, la resta, las counts, todo eso lo va a empezar a poner. Pero dice que llegue hasta 100 megas. Entonces cuando llega a 100 megas, se detuvo. 100 megas es muy poquito. Primero para decirle, 100 megas es muy poquito. Entonces uno puede cambiarla. La otra es esta. La otra opción es de que yo le puedo decir, empiece a calcular las agregaciones y él tiene un algoritmo interno. Ese algoritmo interno dice, voy a empezar a calcular y calcular agregaciones y siempre que calculo la agregación veo cuánto es el desempeño que gano con respecto a tener la agregación calculada o no tenerla calculada. Es un algoritmo interno. Entonces dice, calcule siempre y cuando mantenga una ganancia de desempeño de 30%. Entonces, cuando ya llego a una asíntota de cálculo de agregaciones, ya se detiene y ya no sigue calculando agregaciones. Porque dice, por más agregaciones que yo genere, precalcule, no va a aumentar el desempeño. Entonces, eso se puede hacer aquí. Hay una que no recomiendo yo, que es cuando yo haga clic en stop. Yo le puedo decir, empieza a calcular agregaciones y aquí se va a ir mostrando en esta parte, que donde aparece ese gráfico, va a ir mostrando cuáles son las ganancias del desempeño y cuánto es el tamaño. Entonces, cuando yo veo que ya la curva ya llegó a su tope, yo le digo stop. Lo que pasa es que es peligroso porque a alguna gente les han dicho, en algunos lugares le dicen, dígale start, cuente hasta 10 y le da stop. Entonces eso se los explicaron mal, digamos, no están calculando la cantidad suficiente de agregaciones. Y lo otro sería no diseñe agregaciones, algo que no recomendaría. Ese era para que tuviesen la idea de cómo se puede estar utilizando las agregaciones. Vean que aquí yo escojo la agregación. Lo primero que tengo que hacer es especificar para qué objetos del cubo quiero calcular las agregaciones. También yo tengo que calcular, recuerdan que esto está calculando combinaciones, posibles combinaciones entre todos los objetos del cubo. Entonces, él necesita saber primero cuántas elementos hay. En este caso, vean de que hay 60.398 objetos, solo en Internet Sales. Entonces, cuando yo sigo aquí, vean, estas son dimensiones, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que va a estar haciendo? Las posibles combinaciones de esas dimensiones donde hay cruz, de esos 60.398 objetos. Entonces, cuando cambia la cantidad de dimensiones que hay, yo tengo que volver a darle clic en este señor que se llama count. ¿Lo ven? Esto lo que hace es que vuelve a contar las dimensiones y eso lo utiliza para calcular la cantidad de agregaciones que tiene que hacer. ¿Lo ven? Por eso les digo, digamos, si ustedes tenían al inicio un cubo y digamos en la dimensión, no sé, de producto, solo tenían 10 productos, pero después cargan el cubo y ya lo que tienen son 1500 productos, deberían volver aquí y correrlo y decirle otra vez count, porque si no él va a estar haciendo estimaciones con valores que son incorrectos y no va a estar calculando todo lo necesario de poder calcular las agregaciones. Entonces ve que es importante cómo me afecta. Primero, el storage es muy sencillo de seleccionar en SQL Server. Después, el nivel de agregación también es muy sencillo de seleccionar, solo hay que saber utilizarlo. Y hay otra cosa que tiene acá, que podemos ver aquí, esta opción. Esta opción, pueden buscar un tutorial que nosotros vamos a ver también, vamos a hacer un laboratorio, es lo que sería la optimización basado en uso. ¿Qué significa eso? Yo puedo poner y calcular todas las agregaciones y diseñar las agregaciones con el cubo, pero nadie se ha conectado al cubo, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que yo quiero? Yo puedo
configurar el cubo para que capture los queries o consultas comunes que hacen los usuarios. Entonces yo pongo a decirle, cubo, o sea, SQL Server, capture y genere un log de las consultas. Ese log después puede ser cargado dentro de este wizard, ¿verdad? Selecciono qué es lo que quiero optimizar. Yo le puedo decir aquí él está buscando cuáles son, vean aquí, si hay o no estadísticas de consultas. Las estadísticas por default y todos los logs están deshabilitados por razones obvias que yo no quiero tener desperdiciando espacio. Y después yo le puedo decir específicamente de qué fecha quiero filtrar, puedo decirle qué usuario e incluso le puedo decir cuáles son los queries más frecuentes que los escoja. Y después, con base en eso, me va a calcular las agregaciones. Eso es un tipo de random stats. Como de una tabla. Sí, específicamente es con base en el uso que hay. Incluso es igual que en la base de datos relacional, con base en las estadísticas, después él me puede sugerir índices y optimizaciones. Es exactamente lo mismo. Como pueden ver aquí, en esta base de datos, en esta instancia, no tengo configurados los query log. Entonces, por eso es que me da un error. Digamos, uno lo que hace es en el análisis services propiedades, identifica y le pone esta propiedad que es el query log string, que prácticamente lo que tiene ahí es una conexión a un servidor SQL Server. Entonces yo puedo guardar ahí la información, pero digamos es una forma de optimizar el uso de las agregaciones. Después vamos a volver acá y vamos a ver lo que serían las particiones. Aquí solo estamos viendo los modelos de almacenamiento en el OLAP. Después, el tema que sigue es específicamente cómo podemos aplicar particionamiento en las bases de datos relacionales. Un tema que está muy relacionado con los data warehouse, aunque viene de la base de datos relacionales normales, es poder hacer particionamiento de los datos. ¿Qué es lo que nos permite el particionamiento? El particionamiento específicamente nos va a permitir, primero, aumentar el desempeño de la base de datos como tal. Recuerden que el Data Warehouse es una base de datos grande que tiene un montón de información. Además de poder aumentar el desempeño, nos permite hacer un book loading de data. El book loading de data, específicamente, lo que nos permite es poder cargar diferentes operaciones y diferentes datos, y además poder hacer archiving. Entonces, ¿qué es específicamente el particionamiento? Déjenme un momento para abrir aquí el Management Studio. Que es para utilizar la base de datos por excelencia. Vamos a ver. Ya tenemos aquí cargado el AdventureWorks. ¿Y qué es lo que nosotros tenemos? Usualmente vamos a tener una base de datos normal. Por ejemplo, aquí podríamos tener el AdventureWorks DW, que es una base de datos. Esa es la base de datos que usualmente es la que vamos a utilizar como el Data Warehouse, ¿cierto? Ahí vamos a poner toda la información, va a tener un montón de información. Pero si recordamos, en SQL Server y en todas las motores de bases de datos, nosotros podemos, para cada base de datos,
decirle específicamente cuáles son dos archivos principales. Uno lo que sería es el archivo de datos y el otro sería el archivo de logs. Y esto está, digamos que es el nombre lógico, que es AdventureWorks DW Data y AdventureWorks DW Log. Yo le digo específicamente que se almacene en un directorio y un nombre del archivo. Punto. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Toda la información de data, aquí en este caso, toda la información de AdventureWorks DW, todos los datos de todas las filas van a estar en ese archivo. Entonces, al final lo que voy a tener es un archivo muy grande. Entonces, ¿qué es lo que está detrás del concepto de del particionamiento? El concepto del particionamiento es poder aprovechar las capacidades que hay ahora en SQL Server, por ejemplo, desde hace años, que es poder manejar el concepto de file groups. El file group, vamos aquí, puedo generar otro file group, es que yo puedo tener dentro de SQL Server distintos file groups, o sea, grupos de archivos, y cada de esos grupos de archivos puede tener un archivo físico distinto. Entonces, ¿qué es lo que está detrás de eso? Cuando yo tengo una base de datos grande como AdventureWorks, en lugar de tener un solo archivo MDF inmenso, yo puedo tener varios archivos físicos. Si yo tengo varios archivos físicos, puedo almacenar esos archivos físicos en distintos sistemas de disco. Entonces, ahí está el desempeño. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Estoy tomando una base de datos muy grande y estoy dividiéndola en varios archivos de disco. Entonces, una forma de dividir una base de datos en varios archivos de disco es que yo tengo esta base de datos AdventureWorks, Data, y tengo Data 1, Data 2, Data 3, Data 4. Entonces, puedo poner toda una tabla grandota en un solo archivo, otras tablas en otros archivos y otras tablas en otros archivos. Esa es una forma de poder hacerlo. Y cierto, voy a estar aprovechando más varios discos. Esto es solo cómo se distribuyen los datos, que yo puedo tener en SQL Server la capacidad de tener varios discos. Y la ventaja de esto es que a la hora de poder varios discos, vean que les estoy hablando de poder tener una tabla en un archivo, nada más. Pero la ventaja de particionamiento, que es lo que vamos a ver, y el script que les voy a mostrar, es que me da la capacidad de que yo pueda tener asignados 5 archivos físicos a la base de datos y una tabla, dividirla y expandirla entre esos 5 archivos, distribuir las filas. Entonces tengo un pedacito de la tabla en el archivo 1, un pedacito en el archivo 2, un pedacito en el archivo 3, un pedacito en el archivo 4. Desde el punto de vista lógico, se va a ver que es una sola tabla, pero físicamente está dividida en varios archivos físicos. ¿Eso qué ventaja nos da? La ventaja nos da es de que el particionamiento yo lo podría hacer, por ejemplo, por año. Entonces yo elijo que las ventas están por año. Entonces cuando alguien selecciona las ventas del año 2011, se consulta un archivo físico. Cuando otra persona consulta las ventas del año 2010, se consulta otro archivo físico. Esto es importante porque se puede utilizar para manejar los históricos. Entonces, en SQL Server yo puedo establecer varias particiones y yo puedo decirle, esta tabla va a estar en esta partición y él me distribuye los datos. Y yo puedo tener una partición que sean los datos históricos. Entonces, puedo poner en un archivo físico los datos históricos y cuando se hacen consultas de los datos más nuevos están en otra partición, están en otro archivo físico. Entonces, son más rápidos las consultas. Entonces, no están revueltos físicamente los datos históricos con los datos nuevos. Entonces, es una forma. Entonces, ¿cómo es que podemos hacer el particionamiento? Vamos a probar acá este script. Y veamos que aquí tenemos primero que dice utilizar AdventureWorks DW. Cuando utilizamos AdventureWorks DW, lo que queremos hacer es poder hacer un particionamiento. Aquí el particionamiento que vamos a hacer es que queremos, voy a adelantarme un poquito aquí, poder tomar Internet Sales, ¿verdad? Que es la tabla de ventas, y poder tomar esa tabla de ventas y físicamente
almacenar esa tabla en varios archivos físicos. Aunque lógicamente es una sola tabla. Entonces, ¿qué es lo primero que hay que hacer? En SQL Server existe el concepto de partition function. El partition function lo que me dice es cómo quiero yo dividir los datos. Entonces, ven aquí, ¿qué es lo que me está diciendo? Estoy diciendo aquí rangos. Entonces, ¿qué le digo? ¿Cuáles son los rangos que estoy estableciendo? Vea, 1 de enero del 2004 y 1 de enero del 2005. Entonces, ¿qué es lo que estoy diciendo acá? Voy a dividir mis datos, primero, todo lo que esté antes del 1 de enero del 2004, los datos que están entre el 1 de enero del 2004 y antes del 1 de enero del 2005, y después todos los datos que están del 1 del 2005 en adelante. ¿Cuántos rangos puedo poner acá? Todos los rangos que yo quiera, depende de cómo yo quiera dividir mis datos. ¿Lo tengo que hacer siempre por fecha? No. Usted tiene que elegir cuál ser la forma que va a particionar los datos. Aquí, como son ventas, y son ventas, digamos que están prácticamente por día, queremos dividirla por esos rangos, por años. Pero ustedes podrían elegir, no, yo lo que quiero es dividir las ventas por compañía, o dividir las ventas por provincia, por país, etc. La única, criterio que hay que tomar en cuenta es de que ustedes tienen que considerar que se haga una distribución equitativa de las filas. El particionamiento lo que quiere hacer es tomar una tabla grandota, dividirla en pedazos que sean de tamaño parecido, ¿verdad? Y distribuirla entre distintos archivos físicos. ¿Cuál es la ventaja de esto? Si ustedes tienen una máquina con múltiples procesadores y tienen una máquina con múltiples discos, el engine de SQL Server lo que va a hacer es ver, esta tabla está particionada, entonces cuando un query viene y estoy consultando, por ejemplo, las ventas del 2004 y del 2005, en paralelo empieza a leer. Entonces, en paralelo empieza a utilizar los discos, en paralelo le asigna diferentes procesadores para procesar ese query y después une el resultado, lo cual te da, al final es mayor desempeño. Porque está consultando pedacitos. E igual, si yo hago una consulta solo por los datos de 2004, no tiene que consultar todo el archivo inmenso, sino que consulta solo un archivo y solo una partición. Es igual que, y a esto le puedo agregar índices. Entonces yo tengo índices por partición, etc. Entonces eso es importante. Eso sí, vean que yo creo la función de particionamiento. Le voy a hacer por fecha, puede ser por cualquier tipo. Ustedes lo eligen. Ahí está. Después tengo aquí que tengo que crear los archivos físicos. En este caso estoy agregando primero los file groups, que es donde los voy a dividir. Después que tengo aquí agregados los file groups, yo tengo que generarle nuevos archivos físicos al AdventureWorks. Transact SQL lo que está haciendo es agregando un archivo físico. Dice que al AdventureWorks le agrega un archivo físico que es, lógicamente, se llama Data1 y que es AdventureWorks D1, ¿verdad? Y aquí yo le digo aquí el tamaño. Aquí todos los archivos físicos van a estar en C, ¿verdad? Esto es solo por ejemplo académico. Usualmente esto debería estar mapeado a distintos sistemas de disco, o sea, a distintas unidades. Pero para que eso se genere automáticamente, cuando se tienen las particiones, si nos acaban las particiones, hay unas técnicas que se llaman partition switching y sliding window. Entonces, dentro de esas scripts me permiten automatizar, por ejemplo, si yo tengo otra vez un nuevo año, yo quiero mover los datos de los años viejos a las particiones viejas o moverlas a históricos y crear una partición vacía para empezar a agregar los nuevos datos. Eso se llama sliding window. Entonces ustedes pueden buscar sliding window SQL Server en internet y les va a aparecer un script donde está. También lo pueden buscar en mi blog, ahí hay un castrome.blogspot.com, ahí hay un script publicado de el sliding window para hacer eso. Entonces, creamos los file groups. Después, ¿qué es lo que se tiene que hacer? Se tiene que haber creado los file groups. Ahora tengo que crear algo que se llama el partition schema. El partition schema, vean lo que está haciendo es que dice
utilice la partición, ¿verdad? Dice partition scheme ps order date como partición pf order date. Recuerden que era pf order date, era el partition function que habíamos definido arriba, que me definía los rangos. Y además, los rangos, recuerden, era lo que estaba antes de la fecha, 1 de enero de 2004, lo que está en el 2004, ¿ven aquí? Antes, lo que está en el 2004, lo que está después del 2004 y antes del 2005, y después lo que está en enero de 2005 y superior. Son los rangos. Entonces, lo que hago es de que esto se lo asocio a los distintos file groups. Y estos file groups, ¿qué eran? Archivos físicos separados, ¿cierto? Entonces, yo lo selecciono, se genera, y ahora lo que tengo que hacer es tomar una tabla existente. En este caso se va a tomar una tabla, se va a crear una nueva tabla que se llama Partition Fact Internet Sales, ¿verdad? Y lo que vamos a hacer es decirle, queremos crear esa tabla, hasta el momento es igual, pero hay un cambio al final del transa que se cuelga. Este es un create table, pero tiene un on. ¿Lo ven? On ps partition scheme order date, y le digo la fecha. Entonces, eso lo que le está diciendo a la tabla es, voy a cambiarla acá, es cree la tabla, y cree la tabla inmediatamente dividida en el esquema que yo dije. ¿Y cómo digo el esquema? Con los rangos de fechas que yo dije. Cuando uno pasa una tabla normal a un esquema así, tiene que volver a reconstruirlo. Hay que reconstruirla, digamos. No existe una forma de decirle tabla existente, autodivídase mágicamente. Hay que volver a insertar los datos. Esa es una pequeña consideración que hay que tomar. Igual, si algo está particionado y después lo quieren volver a unir, hay que hacer cierto trabajo. Entonces ahí hay mucho trabajo de entrada-salida. Entonces, ¿qué es lo que vamos a tener? Vamos a crear esta tabla, partition table, la creamos, y ahora lo que vamos a hacer es insertar datos. Aquí lo que vamos a hacer es tomar los datos anteriores, y prácticamente lo que estamos haciendo es seleccionando todo lo que está en Fact Internet Sales y lo vamos a insertar en la tabla de Partition Fact Internet Sales. La ventaja de los Partition Function es que, recuerdan que yo le había dicho que la columna para la partición era la fecha. Entonces, cada vez que yo inserto en la tabla que está particionada, SQL Server pone los datos en el archivo que uno quiere. Digamos, uno no tiene que decir nada, ya es automático. Igual, cuando uno hace un select, o sea, por ejemplo, todas las operaciones de insert, update, select, son normales, son transparentes. La base de datos, el motor, se encarga de hacer esto. Se insertan unos datos, que va a tardar un poquito, y después yo puedo empezar a consultar la información. En este caso, yo puedo saber específicamente información de cómo está mi tabla. Y prácticamente lo que quiero saber es información sobre la tabla de Partition Fact Internet Sales, y hay una tabla del sistema que se llama sys.partitions. Entonces yo puedo preguntarle a SQL Server cuáles son las particiones que están en esa tabla. Entonces lo selecciono y me dice aquí, voy a hacer esto más grande, me dice específicamente esta tabla tiene 3 particiones, que eran las que habíamos definido. Y me dice, sí, y me dice específicamente cuántas filas tienen esas particiones. ¿Verdad? Entonces ahí vemos que sí están divididos. También podemos hacer este otro select. Este select lo que nos dice es, consulta todos los datos y me dice el dato o la fila en qué partición está. Entonces yo puedo saber en qué partición está esa información. ¿Cómo lo sé? Utilizando esta función que está aquí. Que es el $partition. El $partition me va a decir en qué partición está. También yo puedo verificar cuáles son los valores máximos y mínimos, por ejemplo, los rangos en que están en cada una de las particiones con este otro select que nosotros tenemos aquí. Entonces aquí están los rangos. Recuerden que nosotros pusimos unos rangos
que eran los valores absolutos, pero no necesariamente esos rangos existen. Entonces aquí podemos saber cuáles son de verdad los límites que hay en cada de las particiones, los datos reales, los datos insertados. Entonces ven de que así es como lo podemos estar trabajando. Entonces las particiones es bastante fácil de trabajar. Lo difícil es escoger por qué este método particional. Y después, si queremos deshacer todo, ejecutamos un transact SQL y ya nos borramos todas las tablas, todos los file groups y todo, y ya Adventure Works está dentro de todo lo que serían los aspectos normales. Entonces, como pueden ver, lo que tenemos son el uso de particionamiento. Entonces es muy útil cuando estamos trabajando en eso. Y si queremos trabajar con las particiones, están esos algoritmos de sliding window. Hay que siempre buscar sliding window. ¿Por qué se llama sliding window? Porque yo voy moviendo los datos. Y usualmente lo que voy a tener es siempre una partición libre para poder jugar una partición libre antes y una partición después, para poder estar jugando con los distintos datos. Entonces, la ventaja que me da particionamiento es que yo puedo específicamente dividir los datos. También es conocido ese Lightning Window como Rolling Window Approach, ¿verdad? Entonces, la ventaja de esto a la hora de tener diferentes particiones es que si yo puse diferentes particiones, yo puedo cargar particiones por separado. Entonces, imaginen que yo estoy cargando un data warehouse, estoy cargando datos históricos, entonces yo cargo los datos del año 2004. Después tengo TTL para cargar los datos del año 2005. Y están cayendo en particiones separadas. Entonces no tengo que estar recargando los datos. Entonces eso es importante. Otra de las ventajas que tienen las particiones es que yo puedo poner las particiones, algunas como read only. Entonces imagínense que yo cargué los datos del 2000 hasta el 2005 y eso ya los considero datos que son históricos. Entonces yo puedo poner ese file group como read only y esa lo que hace es que acelera las consultas. ¿Por qué? Porque cada vez que ustedes hacen una consulta, SQL Server tiene que verificar si ese dato está siendo modificado por otra. Pero si ya está con el atributo de read only, sabe que nadie lo va a modificar. Así que no importa. Además de que protege funciones y quisiera modificar otra cosa. Sí, vamos, eso es importante. Ya queda portabilizado. Sí, ya quedan ahí y no se pueden modificar, entonces todo eso es mucho más rápido, la forma que nosotros tenemos. Entonces, ¿qué es lo que podemos hacer con los datos de particiones? Con los datos de particiones, o sea, devolvernos acá, existe toda una serie de estatutos que pueden ser utilizados dentro de los datos relacionales, como lo que sería switch, merge, split. Por ejemplo, usted ha visto que ahorita tengo particiones, pero yo tengo que empezar a trabajar sobre esas particiones. Entonces yo puedo hacer algo que se llama un switch de particiones, cambiar el orden, hacer un merge de particiones o dividir una partición en dos. Entonces tengo diferentes enfoques para poder estar utilizando. Esto lo vemos más allá los detalles. Después tenemos que además de poder hacer particionamiento de datos relacionales, yo puedo hacer particionamiento de datos multidimensionales. En los datos multidimensionales, ¿qué es lo que vamos a estar haciendo? Igual, la misma idea. El cubo se almacena en archivos físicos, ¿cierto? Entonces, ¿qué es lo que necesitamos nosotros para poder interactuar con dichos archivos físicos? Si tenemos el cubo en un solo archivo, es más difícil de estar procesando. Y además, yo puedo decirle a las agregaciones que en lugar de estar procesándose todas las agregaciones a la vez, yo quiero procesar las agregaciones por partición. Entonces, eso es importante tener en cuenta que también lo podemos hacer. ¿Cuál es la ventaja de hacer particionamiento multidimensional? Es que se minimiza el tiempo de procesamiento del cubo, se provee procesamiento en paralelo y también el desempeño.
Entonces, ¿qué es lo que vamos a estar haciendo? El particionamiento permite específicamente estar dividiendo el cubo en pedazos administrables o pedazos más manejables. ¿Qué es lo que estamos haciendo ahí? Yo podría medir, como lo vamos a ver ahorita, el cubo, como se ve acá, por mes o por año, ¿verdad? Entonces, cuando yo proceso el cubo, yo le digo procese este año, o procese este mes, o procese esta semana. No le tengo que decir procese todos los datos. Entonces, por eso dice que me aumenta el desempeño. Ahorita lo vamos a ver cómo se hace eso en AdventureWorks. Lo otro es que las particiones pueden tener diferentes opciones de almacenamiento. Entonces, eso es lo que va a estar haciendo. ¿Qué ventaja nos da las particiones? Las particiones nos dan la ventaja de que vamos a tener posibilidad de hacer particionamiento en paralelo. Se pueden hacer queries en paralelo también. Después de esto, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Existen, digamos, algunas guías para estar estableciendo el particionamiento. Ahí nosotros tenemos que elegir cuáles son los límites de la partición y además el nivel de almacenamiento y las agregaciones. Por ejemplo, si yo tengo aquí el análisis services, vean aquí, tengo por default que todas las diferentes order details, por ejemplo acá, yo le puedo decir que por default, digamos, la agregación es de molap, pero yo puedo dividir, vean que solo tiene una partición, que es la partición por default, pero yo puedo agregarle más particiones. Aquí les voy a mostrar, igual, otra vez, el cubo de AdventureWorks, y algo importante que está acá, esto que se ve acá, son las particiones. ¿Cómo defino las particiones? Es algo muy sencillo. Por default solo hay una partición al inicio, pero prácticamente, vamos a ver acá. Ven que aquí está la opción que dice nueva partición. Entonces, la nueva partición, déjenme copiar esto acá. La nueva partición lo que me va a decir precisamente es, específicamente, qué es lo que yo quiero utilizar. Vamos, cuáles son. En este caso, las tablas. Solo tenemos una tabla de hechos, que es Fact Internet Sales. Después, yo le tengo que especificar cómo quiero filtrar los datos. Las particiones en el análisis services, prácticamente lo que me va a decir es, usted quiere dividir los datos. Vean que es distinto a las particiones que hay en el modelo relacional. Entonces dice, okay, usted quiere tener varias particiones en este cubo. Entonces, de la fuente de datos, dígame qué quiere incluir en esta partición. Entonces, usualmente lo que hay es una consulta. Y él, vean que me está sugiriendo la consulta por default. Todos los campos, y aquí está el where. Entonces, en este where es que uno elige por qué quiere particionar. Quiere particionar por fecha, quiere particionar por algún otro atributo de la tabla de hechos. Digamos, le voy aquí a le voy a dar aquí un paste. Este es un paste. Vean que el where, prácticamente, lo que me está diciendo, voy a agregarle aquí un rango más, es que yo quiero generar una nueva partición donde el order date de la tabla de hechos es mayor o igual al 1 de enero del 2009 y menor o igual que el 31 de diciembre del 2009. Aquí estamos haciendo particionamiento por año. Usualmente es por año, pero no necesariamente. Digamos, puede ser que su cubo esté organizado de otra forma y tengan que tener otra forma de partición. Entonces, ¿verdad? Le decimos check. Está. Después, ¿cómo es que vamos a hacer el procesamiento de esa partición? Lo queremos que sea en este dato.
Después, ¿dónde se van a almacenar esa partición? Está por default en data de SQL Server. Vamos a mostrar ese directorio. Aquí es donde se va a almacenar la información. ¿Ven? Aquí está toda la información. Entonces le decimos que almacene los datos acá. Le digo next. Y después, ¿qué es lo que yo puedo hacer? Yo le puedo decir que para esta partición se diseñe cómo se van a manejar las agregaciones. Entonces le puedo decir que copie el diseño de agregación de una partición existente ya. ¿Ven? Estas son las particiones que ya hay en esta SKU, o quiero diseñar las particiones ahora. Le doy aquí Finish. Entonces me sale el wizard de diseño de agregaciones. Next. Aquí puedo elegir igual. Le puedo decir que vuelva a contar los datos, ¿verdad? Next. Y después le voy a decir específicamente que empiece a definir el nivel de agregación. Como pueden ver acá, está inicializando. Y él va a empezar a calcular las agregaciones. No sé si ven aquí abajo la barra, cómo va avanzando, y después cómo va avanzando el nivel de optimización. Aquí el nivel de optimización ya está llegando ya al límite, llegó al 30%. Entonces ahí se... Y el nivel de optimización, con ese nivel de optimización, como tenemos muy poquitos datos, dice que se han diseñado 46 agregaciones y el nivel de optimización un 30%, que utilizan 57.1 KB. Es una base de datos realmente pequeña. Podemos aumentar aquí el nivel un poco más, ¿verdad? Vamos a resetear y volver a calcular. A ver qué nos dice aquí. Digamos, vamos viendo que lo cambié del 30% al 50%. Empieza a hacer los distintos niveles de agregación. Igual el nivel de optimización va aumentando. Vean cómo va aumentando la cantidad de espacio que vas utilizando en disco. Entonces, ¿qué quiere decir? Cada vez está calculando más y más agregaciones hasta llegar al nivel que yo estoy diciendo, ¿verdad? Y en este caso, 50% de cálculo de agregaciones va a llegar de una 187.2. Aquí se ve muy rápido, pero dependiendo, con un cubo bien grande, ahí sí hay mucha diferencia en la cantidad de espacio físico que se está utilizando. Y le puedo decir que procese la agregación ahora o que la procese después. Le digo Finish. Y ahora lo que puedo ver es específicamente acá las distintas particiones. Entonces, ¿qué es lo que tenemos acá? Tenemos aquí que la tabla de hechos ha sido dividida en varias, que es por año. Y la ventaja de esto es de que a cada una de estas les puedo poner un modelo de agregación distinto, ¿verdad? Unas pueden ser MOLAP, otras pueden ser ROLAP, otras pueden ser FOLAP. Y además, los niveles de agregación, vamos, ese es el storage setting, y además los niveles de agregación pueden ser distintos. Yo podría decir que los datos más recientes estén en MOLAP y con el nivel de agregación más alto. Pero conforme los datos se van haciendo históricos viejos, que no tengan tanta agregación. E incluso podría elegir, si los datos viejos no han cambiado, no vuelvo a procesar esa partición, ¿verdad? Solo proceso la nueva partición, porque sé que esos los datos son los que están cambiando. Entonces, es importante poder notar, digamos, que en las tablas multidimensionales también puedo, vamos en el cubo, también puedo aplicar el concepto de particionamiento para acelerarlo. Igual,
pueden ver, digamos, aquí Sales Reason solo tiene una partición, Internet Sales Order 4 particiones, y ustedes eligen, digamos, cuál va a ser el tipo de presentación. En este caso, vean, igual se está haciendo por fecha. Profesor, ¿te puede tener partición? Sí, digamos, el storage, En el mismo cubo. en el mismo cubo, yo puedo decir que una partición es molap, en el mismo cubo otra partición podría ser rollup, en el mismo cubo otra partición podría ser follup. Entonces me da esa facilidad. Entonces es bastante importante, digamos, que yo pueda tomar en cuenta lo que sería el particionamiento en los cubos de SQL Server. Que vean de que en realidad es una opción bastante útil para aumentar el desempeño, pero además de poder aumentar el desempeño, me permite tener la ventaja de que se puedan utilizar diferentes modos dentro de el SQL. E igual, podemos recordar que cuando estamos diseñando un Data Warehouse tenemos que particionar los datos relacionales y además particionar los datos multidimensionales, que nos ayudan a poder estar estableciendo mejores desempeños en lo que sería carga, edición de carga.